Bueno, en estas diapositivas tenemos lo que son las proyecciones oblicuas de rodillas, ¿sí? Vamos a tener una proyección oblicua de rodilla interna y una proyección oblicua de rodilla externa, ¿sí? O sea, hacia un lado y hacia el otro. ¿Para qué usualmente se suelen pedir las oblicuas de rodilla? Se van a pedir para poder evaluar cualquier tipo de proceso que comprometa a las articulaciones, ¿sí? A las articulaciones tibio-peronea, porque como verán se despejan, se ven de otra forma, a las articulaciones tibio-femoral, a cualquier tipo de fracturas y lesiones o cambios óseos o enfermedades degenerativas que hayan en estas regiones, ¿sí? Sobre todo en lo que es la región anterior y medial o posterior, digamos, y lateral de la rodilla, ¿sí? Por eso lo que hacemos es rotar el plano medio de la rodilla para poder dejar despejado otros sectores. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la práctica? Podemos realizar la práctica con buki o sin buki. El paciente se va a acostar en la mesa de cúbito dorsal, o sea, boca arriba. Vamos a tomar un chasis 24 por 30 vertical en sentido o sentido longitudinal, ¿sí? Si decidimos trabajar con buki, colocamos el chasis en, en el portabandeja de la mesa, centramos la rodilla radiografiar, o sea, ¿qué quiero decir? El plano medio de la rodilla tiene que coincidir con el plano medio de la mesa, ¿sí? Colimamos de manera tal que no obtengamos mucho de fémur ni tampoco mucho de tibia peroné, se le coloca la protección plomada al paciente en la región de la pelvis, trabajamos a 1 metro de distancia, el rayo va a ser central perpendicular en el medio de la articulación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, una vez que el paciente está bien en una posición de frente, de rodilla, ¿sí? O sea que el plano medio sagital de la rodilla coincida con el plano medio de la mesa, si trabajan con buki, o si no trabajan con buki, que el plano medio de la rodilla coincida con el plano con medio del chasis, le vamos a pedir que rote, ¿sí? La rodilla, todo el miembro, 45 grados hacia interno, ¿sí? Al rotar hacia interno, 45, lo que estamos haciendo es una oblicua interna. El rayo va a ser perpendicular en el medio de la región de la rodilla, ¿sí? Si después de hacer esta oblicua interna nos piden también, o sea, nos pidieron ambas oblicuas, volvemos a colocar al paciente en la misma posición, o sea, bien de frente, en un frente estricto, y a partir de ahí rotamos 45 grados hacia externo, como mostraría esta imagen, o sea, hacia afuera. Ahí estaríamos realizando lo que es la oblicua externa, ¿sí? O sea, oblicua interna, ¿qué nos va a quedar? La rótula, en vez de situarse en el medio de la articulación, nos va a quedar hacia interno, ¿sí? Recuerden que externo es la región del peroné, que el peroné siempre está por fuera. Cuando yo hago la oblicua externo, o sea, roto 45 hacia externo, me queda lo que es la región de la rótula por hacia externo, ¿sí? Recuerden que el peroné, hacia interno digo, recuerden que el peroné es externo, ¿sí? Y acá tienen una imagen, por ejemplo, donde tienen en una sola placa, o sea, el técnico debe haber decidido trabajar, por ejemplo, en un 30-40 paisado, sin buki, obviamente, va a colimar y primero realizó la oblicua externa de la rodilla derecha, levanta la pierna, pasa a la otra rodilla, coloca el chasis en la zona donde no radiografió, rota el plano medio sagital de la rodilla izquierda hacia externo y realiza la otra incidencia. Entonces le quedó acá ambas rodillas oblicuas externas, ¿sí? Bueno, lo que tienen que recordar es que si deciden trabajar sin buki son 50 kb, si deciden trabajar con buki van a ser 60 kb. Bueno, acá en esta diapo lo que está mostrando es ambas rodillas frentes con maniobra de estrés, ¿sí? Maniobra de estrés o bostezo, el mismo criterio que estábamos aplicando para realizar los tobillos, ¿sí? Se coloca al paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, se trabaja sin buki porque es más cómodo para poder centrar y que el traumatólogo cuando haga la maniobra no te descentre
la región a radiografiar, porque él va a movilizar todo, vos pusiste todo prolijito, todo fantástico, y él va, empieza a tocar y capaz que vas y haces el disparo y la región a evaluar te quedó por fuera del chasis. Se coloca, bueno, en decúbito dorsal, ¿sí? Se coloca para un frente bien estricto. Usualmente se va a trabajar primero con una rodilla y después con la otra, ¿sí? Entonces, si decimos trabajar con la rodilla derecha, se coloca para un frente bien estricto, colocamos la técnica, 50 kb, 50 mA, 0,08 de tiempo, viene a la distancia foco-película de 1 metro, ¿sí? Con la protección plomada para el paciente, viene el traumatólogo, se coloca los guantes plomados, que sería la situación ideal, o las manoplas, y practica la maniobra de estrés, ¿sí? Lo que hace es, bueno, tirar el fémur hacia interno y tirar lo que es tibia y peroné hacia externo. Y después a la inversa, ¿sí? Lo que hace es evaluar la inestabilidad de las rodillas y lograr esta apertura, esta dislocación, que después él toma las medidas. Si decide hacerlo con la otra rodilla porque está evaluando la otra rodilla, bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? Esta diapo lo que les muestra es realizar rodillas con bostezo con estrés, con normas de bioseguridad, o sea, con toda la aparatología, y esto sería con normas de no bioseguridad, porque, bueno, eh, no está hecho con la máquina y viene la maniobra la hace el traumatólogo, ¿no? Pero bueno, es como le digo, la realidad es que no en todos los servicios van a encontrar este aparato. Bueno, acá seguimos como hablando de lo mismo, pueden visualizar la maniobra con estrés, ¿sí? Sin bioseguridad. Bueno, continúo. Estábamos hablando de que esta era una RX, un ejemplo de RX con maniobra con estrés o con bostezo, ¿sí? Pero acá, bueno, están practicando lo que es un bostezo interno, porque tira para hacia adelante, para hacia interno el fémur, y este es un bostezo lo que es externo, ¿no? Pero sin bioseguridad. ¿Por qué sin bioseguridad? Por dos motivos. Una, porque el médico no, o el técnico, si decidió hacerlo, no tiene puestos los guantes plomados, y porque no tienen el aparato que aplica la presión, ¿sí? Bueno, esta es otra proyección que va a evaluar lo que es la fosa intercondilia, ¿sí? De la región de la rodilla. Se llama RX para fosa intercondilia en póstero anterior, ¿sí? O en decúbito ventral, o la pueden pedir con técnica de Camp Coventry. Bueno, ¿para qué nos van a solicitar esta RX? Esta RX usualmente la solicitan para, bueno, para poder evaluar todo lo que es la fosa intercondilia, ¿sí? O escotadura intercondilia, que también la pueden encontrar así, para evaluar lo que son los cóndilos femorales, las mesetas tibiales y las dos espinas tibiales que se van a encontrar en la articulación, ¿sí? Obviamente para estar buscando todo lo que sean patologías óseas del tejido cartilaginoso o defectos degenerativos osteocondrales de la región del sector a estudiar, ¿sí? O evaluar la estrechez articular. El paciente se va a encontrar en decúbito ventral, como verán, ¿sí? Es una posición bastante cómoda, hay otras opciones para realizarla, pero bueno, esta me parece que es la más cómoda de todas. Le pedimos al paciente que se acueste en decúbito ventral, voy a tomar un chasis 24×30 vertical, voy a trabajar sin buki, le voy a pedir al paciente que flexione la pierna, ¿sí? En estudio, y le voy a colocar algún tipo de suplemento. En este caso se colocó la almohada, ¿sí? En sentido vertical, o si no tuviera si no fuera la almohada, porque no tengo una almohada muy grande, puedo colocarle el cajoncito para hacer los pies en bipedestación, cualquier cosa que encuentren, de manera tal que nos queden unos 120 grados, ¿sí? De angulación de la pierna con respecto al fémur, ¿sí? Vamos a centrar bien lo que es la región de la rodilla, o sea, vamos a palpar acá el hueco popliteo, que es la región posterior de la rodilla, que nos quede bien centrado acá en el medio del chasis, y lo que vamos a hacer es utilizar un ángulo que va a tener más o menos, la angulación del rayo va a ser de unos 40-50 grados, ¿sí? Bastante exagerada, de manera tal que toda la región intercondilia de la fosa la veamos todo a lo largo, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser a la mitad de la rodilla o en la mitad del hueco popliteo, ¿sí? Bueno, ¿qué técnica voy a utilizar acá? Bueno, voy a utilizar la técnica
de rodilla frente, que eran 50 kilovoltios, 50 miliamperes y 0,08 de tiempo, pero lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar con 50, le vamos a agregar 5 kilovoltios más, porque tenemos una angulación de la zona a radiografiar más una angulación del rayo, ¿sí? Entonces, en toda esta movida de angulaciones, lo que nos sucede es que perdemos kilovoltios. Bueno, estas son las imágenes que tenemos que nos pueden demostrar lo que es la rodilla posterior anterior o para evaluar fosa intercondilia. Esta es la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven toda la fosa intercondilia abierta, ¿sí? Ven recontraabiertos los espacios articulares, fémuros tibiales, muy bien recontra despejadas las espinas del platillo tibial y bien espacio, también abierto lo que es la articulación del fémur con el platillo tibial interno, ¿sí? Y ven, todo este espacio se llama la fosa intercondilia, ¿sí? Ven que lo ven recontraabierto, no se ve como una rodilla frente, justamente es por la angulación que se le dio del plano a trabajar, o sea, cómo angularon la región a trabajar, más la angulación del rayo, ¿sí? En estas dos imágenes que tienen acá son dos imágenes patológicas donde ustedes pueden ver, ¿sí?, que hay una imagen que sobra, que está de más entre lo que es las articulaciones, ¿sí? Esta densidad hiperintensa, o sea, blanquita, que ustedes visualizan acá, tiene que ver con la condrocalcinosis, ¿sí?, de la rodilla. Se calcina, o se calcinan, no se calcifican, ¿sí?, los espacios condrales y los ligamentarios, ¿sí? Entonces, bueno, acá tendrían dos imágenes patológicas y acá tienen un frente que es normal de fosa intercondilia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es una RX de fosa intercondilia? Necesito que la comparen con la rodilla frente. Es totalmente diferente porque este espacio no lo ven, ustedes ven la rótula acá, no ven tan abierto tampoco los espacios articulares, ¿sí? Acá tienen una imagen más cercana, o sea, más de foco, digamos, de lo que es la fosa intercondilia para que podamos hacer la anatomía radiológica, ¿sí? Entonces esta región va a corresponder al fémur, toda esta región va a corresponder a lo que es la rótula, ¿sí? Todo este hueco que ven entre los dos cóndilos femorales, bien abierto, va a corresponder a lo que es la fosa intercondilia. Esto es el cóndilo lateral externo del fémur, ¿sí? Este es el cóndilo medial o interno del fémur, este es el platillo tibial, están los espacios articulares y acá tienen las espinas del platillo tibial, ¿sí? Recuerden que esta le pueden llamar espina lateral externa y esta espina lateral medial interna, ¿sí? Acá está el peroné, acuérdense, peroné, todo tiene que ver con afuera, externo. Bueno, acá hay otra variante para realizar la evaluación de lo que es la fosa intercondilia, ¿sí?, que se llama técnica de Rosenberg, ¿sí? Hay en muchos servicios que para los técnicos es una práctica estándar, o sea, el paciente viene a realizarse una RX de rodillas frente y rodillas perfil, y bueno, le hacen un frente convencional y aparte le hacen una variable de Rosenberg, o sea, evalúan lo que es la fosa intercondilia. Justamente hace como un mes atrás, le pregunté a uno de los médicos radiólogos, porque bueno, escuchando esto que habían servicios en Brasil en realidad, servicios brasileños donde los técnicos decían que sí o sí se hace como una placa estándar, ¿sí? O sea, como sería el par radiológico. Se me dio por hablar con los médicos radiólogos del servicio en el que trabajo y preguntarles a ellos si estaba bien cuando yo recibía a un paciente que le solicitaban hacer ambas rodillas frente y perfil por procesos de artrosis, si estaba bien que yo hiciera la variable de Rosenberg, si era buen criterio. Y la verdad es que el médico radiólogo me dijo que no, que si la proyección me la piden para evaluar lo que es la fosa intercondilia, sí, si no, no. Que yo tengo que seguir trabajando de la misma forma, hacer el frente y el perfil de rodilla. Si quieren fosa intercondilia, piden fosa intercondilia. Si quieren oblicuo de rodilla, piden oblicuo de rodilla, ¿sí? Bueno, esta proyección, esta axial también, de fosa intercondilia, que se llama técnica de Rosenberg, se hace en bipedestación, se hace con buque en el buquimural, ¿sí?
lo que le vamos a pedir al paciente es que en vez de pararse en antero-posterior, como se paraba para hacer ambas rodillas en bipedestación, se ponga en postero-anterior, o sea que las rótulas estén pegadas al plano de apoyo, al receptor de imagen, y se le va a pedir que haga una semiflexión del cuerpo. ¿Sí? Acá se puede visualizar lo que es el fémur, las rótulas que están bien apoyadas sobre el receptor de imagen y lo que es tibia y peroné. Entonces se le pide que haga una semiflexión, ¿sí? Paciente en carga y con bipedestación. Una vez que realiza esta semiflexión, lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente, colimar bien. La técnica que vamos a usar va a ser la de rodilla frente en bipedestación, y lo que vamos a hacer es angular el rayo, ¿sí? El rayo va a estar angulado más o menos unos 15 grados, ¿sí? Porque se va a sumar los 15 grados de acá con la angulación que hizo de la semiflexión, se van a angular unos 15 o 20 grados el rayo hacia el caudal, o sea, hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, ojo, cuando yo angulo, tengo que prender la luz colimadora, la incidencia va a ser en el medio de ambas rodillas, de ambas articulaciones, me fijo la transversal de la caja colimadora, o sea, por dónde va a salir la fosa intercondilia, abro el chasis y me fijo que esta línea cruce por la mitad del chasis para que me quede centrada la articulación, ¿sí? Como verán, esta no me parece por ahí una práctica tan cómoda como la anterior, porque si tenemos un paciente muy grande o un paciente con sobrepeso, la verdad es que es bastante incómodo estar en bipedestación, hacer la semiflexión, es mucho más cómoda hacerla en decúbito ventral, ¿sí? Y bueno, como dijimos, mantenemos las mismas variables técnicas, 1 metro de distancia, ¿sí? Se usa protección. Usamos la técnica para ambas rodillas frente, pero con Potarbuki, o sea, son 10 kilovoltios más. Y bueno, y todo tiene que estar bien centrado, ¿sí? Nos pueden pedir bilateral para evaluar ambas fosas intercondilias o nos pueden pedir unilateral, pero bueno, usualmente van a pedir bilateral porque es una cuestión comparativa. La indicación es la misma que la anterior, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es una imagen comparativa de, por ejemplo, cuando el paciente no realiza una buena semiflexión ni tampoco deja lo que son las rótulas bien pegadas al receptor de imágenes y estamos utilizando un rayo por ahí tampoco angulado, no muy angulado, tampoco súper perpendicular, pero como verán, lo que hace es no pasar bien respetando lo que es la angulación de la articulación, sino que pasa rasante al platillo tibial, ¿sí? En esta imagen que en la B que tenemos acá, ahí sí lo que tenemos es bien apoyado lo que es la cara anterior de la rótula. Tenemos una semiflexión de lo que es el fémur y también una semiflexión de lo que es tibia y peroné, y tenemos 10 grados de angulación. Es como que el rayo pasa muchísimo mejor por medio de la articulación, ¿sí? Es como que el rayo está tan angulado como está angulada la articulación. ¿Qué sería la situación de la práctica real? ¿Por qué? Porque al trabajar así, lo que nosotros obtenemos es poder abrir bien el espacio articular y bien lo que es la fosa de intercondilia y poder dejar bien despejado lo que son las espinas del platillo tibial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que todo este tema de las angulaciones, ¿sí? Por ejemplo, de la angulación del fémur con respecto a la tibia y el peroné, y la angulación con respecto al rayo, tiene que ver mucho con la morfología del paciente y también la morfología, digamos, la estructura de la rodilla, ¿sí? No todas las rodillas calzan todas iguales, somos iguales, entonces hay por ahí gente o pacientes con los que necesitas mayor angulación, y uno va a decidir si hace mayor angulación con respecto a lo que es el fémur y la tibia del peroné y menos angulación con el tubo, o por ahí tenés un paciente que no puede mantenerse, no te hace una buena semiflexión, entonces uno lo que hace es compensar y angular muchísimo más el tubo, ¿sí? La historia de esto es que a fines prácticos nosotros, respetando este tema de las angulaciones con respecto a la estructura radiografial y la angulación del rayo, obtengamos bien abiertos los espacios,
¿sí? Articulares, bien desenrollada, bien abierta la fosa intercondilia y bien despejadas las espinas del platillo tibial. Bueno, acá nos menciona que la técnica de Rosenberg es un estudio que se realizó en 55 pacientes con diversos grados de gonartrosis, ¿sí? Comprobados mediante cirugía. Se comparó la proyección convencional con la rodilla en extensión con carga, con una proyección posterior-anterior con carga, pero con una flexión de 45 grados, ¿sí? La idea de esta nueva proyección se basa en una experiencia quirúrgica artroscópica. Dice que tras haber observado que el mayor desgaste condral ocurre entre los 30 y los 60 grados de flexión de la rodilla, debido a una menor área sometida a una mayor carga, esta nueva proyección en flexión demostró ser mucho más sensible que las proyecciones convencionales, ¿sí? O sea, esta proyección de Rosenberg, esta técnica de Rosenberg, posterior a toda la evaluación esta con pacientes quirúrgicos y evaluados siempre pensando en unos 30 o 60 grados de flexión, parece que es como más productiva, con mayores fines diagnósticos para poder evaluar la región, ¿sí? Con respecto a por ahí a las otras técnicas. La hipótesis de trabajo en que se realiza la proyección posterior-anterior con carga en flexión de Rosenberg muestra en mejor forma, más precisa y verdadera, la real disminución del espacio articular de la rodilla que sufre de osteoartrosis, en comparación con la radiografía AP con carga o en extensión completa, o por ahí no solamente con la comparación de esta radiografía o frentes de rodilla con bipedestación, sino también con la otra proyección, ¿no? Con la proyección de Camp Coventry, porque en la proyección de Camp Coventry nosotros, la diferencia entre Rosenberg y Camp Coventry es que Rosenberg tiene carga y Camp Coventry no. Entonces, obviamente, evaluar una rodilla con carga o sin carga es totalmente distinto. Bueno, otra de las regiones que tenemos para evaluar dentro de la rodilla va a ser la rótula, ¿sí? Como huesito accesorio propio. Una de las proyecciones para evaluar la rótula se llama axial de rótula o técnica de Merchant, ¿sí? También conocida como son naciente, la pueden encontrar en algunas bibliografías. ¿Para qué nos van a solicitar RX de rótula? Para poder evaluar subluxaciones, ¿sí? De la rótula con respecto a los cóndilos femorales, otras patologías que pueden ser propias, patologías degenerativas de la rótula o fracturas, y para evaluar también lo que es la articulación fémoro-rotuliana, o sea, cómo se articula, evaluar el espacio y cómo se articula funcionalmente la rótula con respecto al fémur. Bueno, la verdad es que esta proyección yo no la hago, porque este soporte fantástico, fantasma que tienen acá, no me va. Pero bueno, les cuento, en mi vida vi uno de estos, pero bueno, les cuento más o menos cómo es. Ustedes le van a pedir al paciente que obviamente de la cintura para abajo tiene que estar sin ropa, o sea, sí, obviamente con ropa interior, pero las rodillas tienen que estar descubiertas. Le vamos a pedir al paciente que se acueste en decúbito dorsal, ¿sí? O sea, pancita para arriba en la mesa, y las piernas, lo que es de la rodilla hacia abajo, tienen que caer hacia abajo en el borde de la mesa. Entonces, acá en el extremo de la mesa, en el borde, ustedes van a tener supuestamente este soporte de madera, que lo que van a hacer es colocarlo acá abajo, en el extremo de la mesa, y el paciente va a apoyar lo que es rodilla y piernas por acá abajo. Y este soporte, donde ustedes van a colocar el chasis, acá tiene un espacio, porque por acá tienen que pasar las piernas. Entonces a ustedes les quedaría las rodillas acá, los fémures acá, tibia, peroné, los tobillos y las piernas. Entonces este soporte que está acá arriba, que tiene un espacio para que el paciente pueda pasar las piernas, en este soporte vamos acá a poner el chasis. Este chasis es una guasada de gigante, porque ustedes esta RX en un 24x30 paisado lo colocan, ¿sí? Entonces colocan un chasis 24x30 paisado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a tener 45 grados con respecto del fémur y la pierna, ¿sí? Cuando la pierna cae sobre este dispositivo. Y cuando ustedes colocan el chasis sobre el soporte este de madera, van a tener 90 grados, ¿sí? De angulación con respecto a lo que es el plano de apoyo, o sea, este plano, esta parte de la madera donde va a apoyar tibia y peroné, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer,
Una vez que el paciente, bueno, tiene las piernas bien derechitas puestas, ustedes colocaron el chasis, van a angular el rayo y lo van a angular hacia caudal, o sea, hacia los pies, a unos 30 grados. ¿Dónde va a ser la incidencia del rayo? Va a pasar entre medio de ambas rodillas, ¿sí? Pero entre medio de ambas rodillas a esta altura, o sea, ustedes van a ver que la línea transversal del colimador va a tocar, se va a superponer acá con las rótulas, ¿sí? La transversal, porque ustedes lo que tienen que hacer es pasar el rayo por la articulación, o sea, por debajo de la rótula y por encima de los cóndilos femorales, por ahí tiene que pasar el rayo, para que ustedes en el receptor de imagen puedan obtener las dos rótulas, o sea, las dos tapitas, los espacios articulares abiertos y los cóndilos femorales, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar para realizar esta RX? Vamos a utilizar 55 kilovoltios, 50 mA y 0,08 de tiempo, ¿sí? Es una práctica que se realiza a 1 metro de distancia. Hay que tener en cuenta esto cuando movamos el tubo y lo angulemos, que tiene que estar a 1 metro de distancia con respecto al receptor de imagen, al chasis. Se va a utilizar protección, le van a colocar un chaleco acá por encima del paciente en la región de la pelvis. Bueno, van a colimar lo que mayor puedan colimar, ¿sí? Y es una práctica que se realiza sin buque. Esta práctica puede ser bilateral, les pueden pedir de ambas rótulas para comparar, o puede ser de la rótula izquierda o la rótula derecha, ¿sí? Entonces, esta técnica se llama técnica de Marchand o sol naciente con este dispositivo. Como yo no tengo dispositivo, yo hago esta axial de Marchand, ¿sí? Le pido al paciente que se acueste boca arriba en la camilla, pero que apoye la región plantar de los pies sobre la mesa, de manera tal que el paciente me hace un ángulo entre lo que es el fémur y la tibia del peroné, ¿sí? Esta flexión que se da, ¿sí? Puede ser menos flexión o más. Ustedes ven cómo les ve el equipo, cómo estén más cómodos. Y le pido al paciente en realidad que esté sentado, porque yo el chasis lo coloco, ¿sí? Sobre la cara anterior de la tibia y el peroné, pero no lo puedo colocar yo, sostenerlo yo, porque tengo que disparar, ni tampoco tengo compañero. Entonces lo que le pido al paciente es que se siente y con sus dos manos toma el chasis, de este extremo y de este extremo. Y yo lo que hago es angular el rayo, ¿sí? A unos 30 grados y también va a pasar acá, por las tapitas, por el borde de la rótula y se va a proyectar en esta situación. La técnica que voy a utilizar es la misma, ¿sí? Ahora, si ustedes tuvieran un compañero, bueno, fantástico, posicionan al paciente de esta forma, otra vez lo mismo, distancia a foco placa 1 metro, protección, sin buque, 55 kilovoltios, 50 mA en 0,08 de tiempo, y le digo a mi compañero que coloque el chasis, pero des en cuenta que el chasis está paralelo con respecto a las rótulas, no está el chasis ni pegado, tirado para adelante, o sea, no está paralelo a la pierna, ¿sí? Es como que está paralelo al chasis. Y le piden al paciente, bueno, que no muevan las piernas, y así hacen la incidencia esta de Marchand, como arreglándose solos, ¿no? Bueno, en ambos casos, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Esta va a ser la RX que van a visualizar, ¿sí? Por eso les digo, puede ser bilateral de ambas rodillas, comparativos, o puede ser de una sola rodilla. Ustedes lo que van a tener van a ser los cóndilos femorales, ¿sí? Y van a tener la vista axial de la rótula y van a tener todo el espacio articular abierto. Esto es lo que hay que lograr. Cuando digo de que el rayo realmente tiene que pasar por la cara posterior de la rótula y por la cara anterior de los cóndilos femorales, es porque necesito abrir este espacio. Si a mí me queda una RX donde yo no tengo abierto el espacio, es porque tuvimos algún problema. O no angulamos lo suficiente el rayo, o no angulamos lo suficiente la zona radiografiar, o sea, lo que es el fémur y la pierna, ¿sí? Así que para que sea válida, para que tenga fines diagnósticos, yo tengo que ver toda la cara de contacto de la articulación, la cara de contacto posterior de la rótula libre, los cóndilos y este espacio, ¿sí? Entonces, en esta RX lo que tenemos es una rodilla derecha, pueden visualizar toda la rótula, pueden visualizar la faceta rotuliana externa, ¿sí? De la rótula que articula con el cóndilo externo del fémur. De este lado pueden evaluar lo que es la faceta rotuliana interna, esto está mal, dice externa y es interna, porque esta es la cara interna, de este lado tenemos el peroné, ¿sí? Y pueden evaluar todo el espacio
articular, ¿sí? Siempre, siempre, como les dice acá, tienen que demostrar el surco intercondilio femoral, ¿sí? Siempre tiene que estar despejado, el espacio subrotuliano tiene que estar despejado, la escotadura tiene que estar despejada, por eso todo el espacio articular tiene que estar abierto. Eso significa, si está abierto es que ustedes pasaron con el rayo por el lugar correcto, ¿sí? Bueno, y acá ¿para qué usualmente piden estas radiografías? Bueno, las indicaciones que les mencioné anteriormente, pero bueno, el médico, el traumatólogo, ¿qué es lo que hace? Mide ángulos, tira ángulos, ¿sí? Acá tiene a 0 grados del plano medio sagital, y bueno, y con respecto a uno o el otro te dice, por ejemplo, hacia el lado lateral externo, lo que tienen son 8 grados de más, ¿sí? Es como que está descentrada, digamos, la rótula. Con respecto acá, es más chico el espacio que con respecto a este, ¿sí? Otra opción para realizar, por ejemplo, estoy pensando otra cosa que yo hago para realizar la técnica de Merchant, que por ahí es mucho más fácil, le pido al paciente que se acueste en decúbito dorsal, ¿sí? Pero mucho más acá arriba de la camilla, de manera tal que apoye la región plantar eh, en la superficie de la mesa, ¿sí? Eh, entonces, cuando apoya la región plantar, o sea, cuando me hace una semiflexión del fémur y de la pierna, que más o menos esa flexión tiene que ser de unos 40, 45 grados, yo le pido que junte bien las piernitas, bueno, que las flexiones, me tengo que fijar que no estén rotados, ¿sí? Las rodillas, controlarlas bien, y lo que voy a hacer es agarrar el chasis, apoyarlo, el canto del chasis, o sea, el borde apaisado, el canto apaisado del chasis, acá en el fémur, ¿sí? Le voy a pedir que lo sostenga con las manos, y lo que yo voy a hacer va a ser una incidencia infero-superior, o sea, de abajo hacia arriba, porque el chasis yo lo tendría acá, apoyado sobre el muslo, ¿sí? Entonces voy a pasar con el rayo angulado, más o menos de unos 10-15 grados, por el borde inferior de ambas rótulas, ¿sí? Y se va a proyectar acá en la mitad del chasis. Esa, por ejemplo, sería una proyección infero-superior para poder evaluar el espacio fémoro rotuliano, ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, como una Merchant al revés, ¿se entiende? Infero-superior. Acá, en la incidencia en la Merchant es supero-inferior. Si nosotros rotamos todo, o sea, colocamos el chasis acá, y no trabajamos con soporte, no tenemos soporte, trabajamos con el chasis acá. Le pedimos al paciente que apoye, que flexione las piernas, que haga una semiflexión, ¿sí? De unos 40-45 grados. Y ingresamos con el rayo desde inferior, ¿sí? Bueno, sería como una Merchant invertida, y el valor técnico, o sea, las cuestiones técnicas son exactamente los mismos, nada más que lo que ustedes hacen es una incidencia infero-superior, que por ahí es recontra práctica, ¿sí? En el servicio de rayos. Bueno, acá esta diapo otra vez vuelvo a hablar de lo que es la técnica de Merchant, cómo muestra lo que es el surco, ¿sí? O sea, el surco articular. En este caso no está tan abierto, en cambio en la de abajo sí, el espacio está recontraabierto, se ve recontra libre todo lo que son las caras de las facetas articulares de la rótula, como así las facetas articulares de los cóndilos femorales, ¿sí? Y bueno, y estos ángulos son los que va a tomar el traumatólogo, ¿no? Para evaluar lo que mencionábamos anteriormente, lo que es la relación, ¿sí? de la rótula con los cóndilos femorales. Bueno, en esta proyección de acá arriba tienen una proyección bilateral axial, ¿sí? de ambas rótulas, y lo que pueden visualizar son dos rótulas normales, ¿sí? Conservan totalmente su espacio, están despejadas, no están salidas de eje, del plano medio, fíjense, ¿sí?
están derechitas, la proyección es buena. En cambio, por ejemplo, en esta incidencia de abajo lo que tienen ustedes son las rótulas inclinadas lateralmente, pero también ¿por qué están inclinadas lateralmente? Por esto que yo les mencioné anteriormente en la diapo anterior cuando les comenté que se podía hacer un axial ínfero superior, esto de que había que tener las piernas bien juntitas y que estuvieran derechas, ¿sí? Entonces, claramente el técnico acá no controló esta situación, entonces el paciente es como que te quedó con las piernas flexionadas pero medias abiertas, por eso se ven hacia afuera, o sea, están rotadas lateralmente, desde lo que es desde lo que es los cóndilos femorales, ¿sí? Y la articulación y las rótulas. Entonces, esta cuestión de que ustedes sean prolijos, tengan las piernas bien derechitas, bien pegaditas, juntitas, y que puedan manejar el eje longitudinal, ¿sí? Que sea lo más prolijo posible. Obviamente, si el paciente tiene una anatomía normal, va a ser posible, si tiene las rodillas torcidas, no se puede, pero dentro, digamos, de lo torcido que esté, tratar de lograr el frente más estricto de los planos medios. Bueno, acá hay otra opción, otra axial de rótula para poder realizar que se llama axial de rótula con técnica ST-GAS. ¿Sí? Esta también a mí me parece una re buena opción y que también es cómoda para el paciente. Acá como se les muestra, lo que vamos a hacer es trabajar con el paciente en decúbito ventral, o sea, va a estar acostado boca abajo, ¿sí? Vamos a centrar la rodilla en estudio, o sea, el plano sagital medio con respecto al plano medio del chasis tiene que coincidir, ¿sí? Esta técnica de ST-GAS se puede hacer unilateral o bilateralmente, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, puede ser que te pidan la evaluación de ambas rótulas, de ambos espacios, o que te pidan de uno solo. Y bueno, cada uno va a realizar la axial que mejor le salga. En esta de ST-GAS, uno lo que hace es, vuelvo a repetir, coloco al paciente en decúbito ventral, acostado en la mesa, coloco el chasis por debajo de la región de la rodilla y le voy a pedir al paciente que haga una flexión, ¿sí?, de la rodilla a 90 grados con respecto al fémur o a menos inclusive, o sea, tiramos lo que es tibia y peroné bien para atrás. ¿Cuál es la contra de esta práctica? Que toda esta movilización de colocar la pierna en flexión de 90 o a más de 90 grados tiene que ser una rodilla sana. O sea, si yo tengo un paciente fracturado, olvídate, cuando le doblé la pierna para atrás, va a sufrir. Pero bueno, es una buena proyección porque es cómoda. Entonces el paciente está en decúbito ventral, le pedimos que flexione la pierna y que nos quede tibia y peroné y fémur con un ángulo de 90 grados. Y si puede más, que sea menos de 90 grados, o sea, que tire la tibia y peroné más para atrás. ¿Sí? La región de la rótula, la región de esta articulación, tiene que estar centrada en la mitad del chasis. Es una práctica que se puede realizar sin buki o con buki. El rayo siempre va a ser central perpendicular y va a incidir o va a atravesar el medio, por el medio de la región articular, ¿sí? Si yo decido trabajar, por ejemplo, porque el paciente no puede llevarme para atrás lo que es tibia y peroné, o sea, no puede angular más de 90 grados, o sea, menos en realidad de 90 grados con respecto al fémur, me puede quedar lo que es la tibia y el peroné a 90 grados o un poquito menos, o sea, a esta altura, y el rayo ya va a dejar de ser central, ¿sí? O sea, perpendicular, voy a tener que angular. Es como que voy a tener que compensar esta angulación. El criterio acá básicamente siempre es el mismo. Uno puede utilizar un rayo perpendicular siempre y cuando la región con la que trabajamos la podamos angular bien. Si no logramos una buena angulación de la región, vamos a tener que compensar angulando rayo, ¿sí? En esta RX, lo que pueden ver visuales, bueno, es un axial unilateral de rótula, y bueno, ven lo mismo, ven todo lo que es la faceta articular de la rótula, las facetas articulares de los cóndilos femorales, la fosa intercondilia y el espacio, ¿sí?, articular. Esta técnica usamos la misma que estábamos utilizando para rodilla, ¿sí?, o la misma que las restantes axiales de rótula, pero voy a recordar que si yo decido trabajar con Potter-Bucky, voy a tener que subir 10 kilovoltios más porque la parrilla antidifusora me absorbe 10 kV.
¿sí? Recuerden que si ustedes trabajan con Potterbookie, tienen una mejor calidad de imagen, van a tener una mejor calidad de trama ósea, ¿sí? Y bueno, cuando el paciente no puede hacerme una flexión de menos de 90 grados, o sea, sí, para que yo pueda usar el rayo perpendicular, lo que yo puedo hacer es dejar al paciente que haga 90 grados o menos de 90, qué sé yo, así, por ejemplo, pónganle 100 grados y yo lo voy a compensar dándole una angulación al rayo de 15, de 10, 15 o 20 grados, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo tienen la imagen de lo que sería CETEGAS. ¿Sí? Esto es lo que yo les mencionaba. Ustedes pueden utilizar un rayo perpendicular cuando el paciente hizo una flexión, ¿sí? Del fémur con respecto a la pierna de menos de 90 grados, o sea, tiró la pierna bien para atrás. Entonces me queda a mí el espacio articular abierto y yo puedo ingresar con el rayo perpendicular. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si el paciente no logra estos menos de 90 y me logra 90? O sea, la pierna está así, hace 90 grados con respecto al fémur. Bueno, yo no voy a poder trabajar con rayo perpendicular porque la pierna, el rayo va a pasar por acá, por el medio de la pierna. Lo que tengo que hacer es angular. ¿Sí? Ángulo, dijimos, de 10, 15 o 20 grados, dependiendo. Y bueno, ven que por ahí es una posición cómoda. No necesariamente por ahí el paciente se tiene que tender del talón, por ahí es un paciente que puede conservar bien la posición alineada y está todo bien. ¿Sí? Bueno, acá lo que les dice es método de CTGAS, proyección tangencial o axial, distancia, bueno, de 1 metro. Acá utilizan 48 kilovoltios, ¿sí? 4,8 miliamperes segundos, utilizan un miliamper de 250, utilizan un foco fino, está trabajando sin Buki. Las estructuras anatómicas van a ser la rótula y el espacio fémoro-rotuliano. El tamaño de la placa, un 18 por 24 usado vertical o longitudinalmente. Y dice colocar al paciente en decúbito prono, alinear el eje longitudinal de la rodilla, ¿sí? Afectada con la línea media del chasis, abducir para separar la otra pierna, o sea, obviamente esta pierna la tenemos que correr un poquito hacia externo, hacia afuera, y suavemente ayudar al paciente a flexionar la rodilla afectada hasta que la superficie de la rótula sea perpendicular con respecto al plano de apoyo, ¿sí? O sea, perpendicular. Esta flexión, por eso se va a realizar tanto como lo tolere el paciente. Por eso les decía, esta proyección es recontra cómoda siempre y cuando el paciente lo permita y no tenga la rodilla destrozada, ¿sí? Hay que observar que no haya un desplazamiento medial ni una angulación de la pierna, esto que lo que mencionábamos en esa diapo, en que habían dos rodillitas que estaban bien puestas, dos axiales de rótulas bien puestas y otras que estaban lateralizadas, ¿sí? Hay que tratar que todo quede en el plano medio, en el eje. Pero bueno, esta es una buena proyección, es una proyección cómoda para realizar. Me parece que es más cómoda que Merchant. Claramente mucho Merchant no me gusta. Bueno, acá dice, el rayo central tiene que atravesar el espacio fémero-rotuliano desde su porción inferior superior, ¿sí? Es tangencial al espacio fémero-rotuliano. O puede estar lo que yo les mencionaba, de 15 a 20 grados angulado con respecto a la pierna. Si la pierna está a 90, esta es la otra opción, o sea, 90, porque el paciente no puede flexionar tanto, lo que hacemos es darle de 15 a 20 grados de incidencia al rayo. Criterios de evaluación, la rótula se visualiza tangencialmente en proyección inferior-superior, el espacio fémoro-rotuliano va a quedar despejado, con los cóndidos bien nítidos, ¿sí? Observaciones, antes de practicar esta proyección debe excluirse la posibilidad de una fractura transversal de rótula, ¿sí? Puede angularse cefálicamente el rayo, ¿sí? Para compensar la flexión insuficiente de la rodilla, lo que ya charlamos, les mencioné. El grado de angulación va a depender de la dirección por la que pase a través del espacio, por eso hay que compensar. Depende de cuánto angule la zona a radiografiar, o sea que pueda angular la rodilla, uno compensa y ve cuántos grados le mete al rayo, ¿sí? La principal desventaja de este método es la flexión aguda de la rodilla que va a tensar el cuádriceps y tracciona la rótula hacia el surco de intercondilio, lo que reduce el valor diagnóstico de esta proyección, ¿sí? Bueno,
Acá tenemos la serie de rótula de Jaroski, que a mí también me parece una práctica recontra cómoda. Lo que pasa es que esta la realizás cuando te piden la serie. O sea, ¿qué significa? La serie de Jaroski van a ser 3 placas, ¿sí? Una 60 grados, una 90 grados y una 120. Si no me piden la serie de Jaroski, claramente tengo que hacer CTGAS, si me parece más cómoda que hacer Marcha, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que va a suceder? Esta es una serie de Jaroski, ¿sí? ¿Cómo comienza la serie? El paciente está en decúbito ventral en la mesa, utilizamos un chasis 18 por 24 con la ventana a la derecha del paciente. Acá claramente la ventana no está a la derecha del paciente, está a la izquierda, porque el paciente está boca abajo, así que esto es un error, ¿sí? Vamos a trabajar con la rodilla en estudio, ¿sí? Vamos a colocar el chasis por debajo de la rodilla y le vamos a pedir al paciente que haga una flexión, ¿sí? Acá tiene fémur y esto es tibia peroné, una flexión de más de 90 grados, o sea, que trate de pegar lo que es la pierna con respecto al fémur, ¿sí? Vamos a pedirle que... Ay, me quedé sin... Vamos a pedirle que flexione la pierna y el fémur a 60 grados, ¿sí? Y el rayo va a ser perpendicular, ¿tá? En la otra incidencia le vamos a pedir al paciente que coloque el fémur con respecto a la pierna a 90 grados, ¿sí? O sea, acá está el fémur y acá está la pierna a 90 grados. Entonces yo voy a tener que angular el rayo de 15 a 20 grados. En la próxima proyección lo que vamos a pedirle al paciente es que coloque el fémur y la pierna a 120 grados, ¿sí? Que abra más. Y nosotros vamos a tener que angular muchísimo más el rayo, ¿sí? Entre unos 40 y 45 grados. Entonces, el lugar de incidencia siempre es el mismo, ¿sí? Es en el vértice donde termina la rótula. La serie de Jaroski básicamente de qué se trata? Se trata de mostrar cómo funciona la articulación, o sea, cómo funciona la rótula con respecto a los cóndilos femorales con las distintas flexiones. Y entonces nos va a dar distintas aperturas de la articulación, nos va a mostrar distintas facetas. Entonces, ¿cómo es? 60, 90, 120 y estos 60, 90 y 120 tienen que ver con la angulación del fémur con respecto a la pierna, no con el rayo, ¿sí? Entonces, paciente con pierna a 60 grados, rayo perpendicular. Paciente con pierna a 90 grados, rayos de 15 a 20 grados. Paciente con pierna a 120 grados, rayo a 45 grados, ¿sí? Es una práctica que se puede realizar sin buki o con buki. Acá la importancia de esta es que ustedes sepan cuáles, o sea, que sean ordenados. Primero hago 60, 90 y 120, escaneo 60, 90, 120. Y a cada placa en la ventana radiológica le ponen 60, 90, 120 serie de Jaroski, ¿sí? Y bueno, lo que va a hacer es demostrar esto. Los espacios, ¿sí? Cómo se comporta la rótula, la faceta rotuliana, la articulación con respecto al fémur, la relación entre ambas. Esta imagen que tienen acá la número 4, digamos, va a corresponder a una imagen recontra patológica. Ven que no ven el espacio articular. Acá tienen, por ejemplo, la serie de Jaroski, ¿no? A 60 grados, bueno, la verdad es que la calidad es mala. Por eso yo digo a veces, chicos, que conviene trabajarlas con Buki. Es más difícil, si querés, ¿sí? O sea, digo, es más difícil porque tenés que meter el chasis en la bandeja y tenés que sacarlo, abrirlo y poder ver cuando vos angulás el rayo por dónde sale, por dónde desplaza, ¿sí? Por ahí cuando uno trabaja con el chasis debajo de la rodilla del paciente, vos angulás el rayo y automáticamente ves por dónde desplaza. Pero la verdad es que la calidad en imágenes es mucho mejor. El Potter Buki ayuda muchísimo a mejorar una calidad de imagen. Entonces estaría re bueno que cada uno como desafío se entrene en tratar de hacer las cosas con Buki, ¿sí? Aunque nos exija más detalle, más visualización, estar más atentos.
Acá tienen una RX de la serie Jarovski a 60 grados con el espacio articular, a 90 grados, cómo se va estrechando el espacio, y a 120 grados, ¿sí? Bueno, y abajo, por ejemplo, les muestra claramente una luxación de rótula, cuando la rótula está fuera del lugar. Bueno, ¿qué nos estaría faltando? El frente de rótula. Que la verdad es que poco se hace, ¿sí? Siempre se hace, te pueden pedir un frente y automáticamente tenés que hacer un axial, qué sé yo. El frente de rótula, bueno, va a ser una práctica simple. Acá, por ejemplo, el técnico decidió hacerla con buki, ¿ves? También podría haberla decidido hacer sin buki, sin embargo la decidió hacer con buki. Se coloca al paciente en decúbito ventral, ¿sí? Boca abajo. Se va a alinear en la región a radiografiar, o sea, la rodilla a radiografiar y el plano medio sagital tiene que coincidir con el plano medio de la mesa, ¿sí? Se va a elegir un chasis 18 por 24, vertical o apaisado, se coloca en la bandeja, y el plano medio, o sea, la cruz, tiene que coincidir en la cruz en el medio del chasis, para que todo esté centrado, ¿sí? La distancia foco-película va a ser de 1 metro, por lo tanto no vamos a utilizar 50 kilovoltios para la rodilla porque trabajamos con buki, le vamos a poner 60, 10 más, y la incidencia va a ser en la mitad del hueco popliteo, ¿sí? El haz de radiación tiene que salir por la mitad del cuerpo de la rótula. Bueno, acá por ejemplo tienen una imagen de lo que sería una rótula en AP, en realidad parece una rodilla frente, porque rótula AP yo tendría que haber cortado acá, colimado, digamos, así. Solamente tener la rótula, ¿se entiende? Porque a mí lo que me importa acá es evaluar el cuerpo rotuliano. De todas formas, esta imagen está buena para que la trabajen, ¿sí? Con los reparos anátomos radiológicos, 1, 2, 3, así que espero que hagan el ejercicio ustedes, ¿sí? Que les sirva, porque recuerden que esto va a aparecer continuamente en los exámenes. Esta es una imagen donde tienen, por ejemplo, un perfil de rótula, que tampoco esto es un perfil de rodilla, porque en realidad para hacer un perfil de rótula también tiene que estar colimado así, ¿sí? Yo tengo que ver todo el cuerpo de la rótula, la articulación y bueno, y un tercio de lo que es los cóndilos femorales, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar el perfil de rótula? El perfil de rótula lo voy a realizar como realizo la rodilla perfil, solamente que voy a colimar y voy a centrar en lo que es el cuerpo de la rótula. Obviamente no voy a utilizar la misma técnica que el perfil de rodilla, porque cuando nosotros hacemos el perfil de rodilla, imagínense que con el haz de radiación atravesamos los dos cóndilos. La rótula, todo el cuerpo de la rótula, tiene un espesor mucho más pequeño que los dos cóndilos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, con la colimada, que nos va a rendir muchísimo más la técnica, vamos a bajar la penetración, vamos a bajar el cabello. Entonces, ¿con cuánto lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar la rótula de perfil con unos 40 kilovoltios. Y recuerden, centrado acá, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, una imagen de rodilla frente donde se puede visualizar la rótula, y esta solución de continuidad que tienen acá negra es una fractura de la rótula, ¿sí? Está fracturado el cuerpo de la rótula.